El meu nom és Nicolás, soc col·laborador de Soyutia i, bueno, seré la persona encarregada de dirigir les jornades d'avui. Val? En primer lloc, donar la benvinguda a tots, donar les gràcies a tots els assistents i ponents que van participar en les jornades d'avui. Una jornada en la que hi haurà una varietat d'interessants intervencions posant el focus en la intel·ligència artificial, aplicada a àmbits tan diversos com la salut, l'esport i la medicina. Aquestes jornades venen nomenant-se any rere any i és el 2024 on presenten un caràcter molt especial, ja que des de 1999 fins ara, després de 25 anys, Soyutia continua oferint solucions d'internet i no només al codi. També a les nostres comarques, en diferents punts de la geografia nacional. Si l'arribada massiva a internet a les nostres vides a finals del segle XX i el boom, especialment en les xarxes socials, a l'inici del segle XXI, marcaren un canvi d'època i produïren profundes transformacions en la vida de les persones, amb l'intel·ligència artificial passarà una cosa molt semblant. És per tant que Soyutia té el repte d'aportar a més solucions d'avantguarda, obrint-se més enllà de les noves tecnologies en aquest món sempre tan canviant. Així que anem a donar pas ara a diferents intervencions. Entonces, per a completar aquesta xicoteta introducció, tindrem en primer lloc a la intervenció d'Alberto Belda Ripoll, que és el regidor d'Educació, Esports i Recursos Humans de l'Ajuntament d'Alcoi. Bueno, bon dia a totes i a tots. Molt breu, jo simplement vull aprofitar l'oportunitat d'estar en aquesta taula per a donar l'enhorabona a l'empresa Soyutia, a Sergi al capdavant, per aquests 25 anys. Jo crec que per a qui coneix un poc el món de les empreses pot imaginar-se el que és que una empresa estiga 25 anys treballant, donant solucions. No és fàcil arribar a aquest número i no és fàcil arribar en la capacitat en la que ho fa una empresa com Soyutia, que jo crec que va saber aprofitar i va saber néixer, i jo crec que això té molt de l'ADN que Sergi porta al seu desenvolupament i aquest ADN empresarial que el va fer apostar per una part empresarial vinculada a la tecnologia i a la innovació, i jo crec que també aprofitant aquest capital humà que té la ciutat d'Alcoi i la comarca, que també és gràcies a una de les persones que també ens acompanya avui, com és Pau Bernabéu, director de la EPSA, de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, que el que fa és aportar tot aquest talent del que jo crec que hem de saber utilitzar per a que les empreses d'Alcoi, i posant d'exemple a Soyutia, aprofiten aquesta línia per a fer-ho. I agrair-li l'oportunitat de fer aquestes jornades, com parlàvem abans, Sergi, no és fàcil avui en dia organitzar unes jornades com aquestes, però jo crec que és important que des de les empreses també es faci aquesta formació, es visibilitzi tot allò que està fent-se per part de les empreses a nivell d'aportar solucions tecnològiques com està fent Soyutia des de fa 25 anys. Així que moltíssimes gràcies, enhorabona i esperem que no siguin 25, però que siguin molts més. Moltes gràcies, Alberto. Ara anem a donar pas a Alejandro Cerro, que es miembro del Comité Executivo de la Cámara del COP. Buenos días a todos y a todas. Es un auténtico privilegio estar hoy aquí celebrando los 25 años de una de las empresas más emblemáticas de nuestra ciudad, Soyutia. Permitidme en primer lugar felicitar a todo el equipo de Soyutia, a su dirección, a sus trabajadores y a todas las personas que han formado parte de este proyecto a lo largo de los años. Este aniversario es el resultado de un cuarto de siglo de dedicación, innovación y compromiso con la excelencia. Hoy Soyutia no solo celebra su historia, sino que también nos invita a mirar hacia el futuro, con una extraordinaria jornada tecnológica bajo el título Inteligencia Artificial, aplicaciones para la salud, el deporte y la cosmética en sistema EMS. Nos encontramos ante una oportunidad única para descubrir las tendencias más punteras que están transformando sectores claves de nuestra sociedad. Estoy convencido de que esta jornada será enriquecedora para todos los presentes
y animo a cada uno de vosotros a aprovecharlas al máximo. Solutia es un ejemplo de lo que es una empresa y de lo que puede aportar a una ciudad como es Alcoy. Es una compañía innovadora que apuesta por el desarrollo de tecnologías de vanguardia. Es una empresa tecnológica que conecta nuestro territorio con las oportunidades globales que trae consigo la digitalización. Y lo más importante, es una empresa que nació y creció en Alcoy, demostrando que desde nuestra ciudad se pueden liderar proyectos empresariales de alto impacto que compiten con los mejores en el ámbito nacional e internacional. En Alcoy necesitamos más empresas como Solutia. Empresas que no solo crean empleo, sino que también inspiran y muestran a las generaciones futuras que el talento y la innovación tienen un lugar aquí, en nuestro territorio. Finalmente, quisiera expresar mi gratitud a Solutia por haber dedicado este 25 aniversario a compartir conocimiento e impulsar la tecnología como motor de cambio. Estoy seguro de que los próximos 25 años estarán llenos de nuevos logros, éxitos y contribuciones a nuestra comunidad. Gracias y disfrutad de la jornada. Gràcies, Alejandro. És el torn de Pau Andrés Bernabéu Soler, que és director del campus Alcoy de Grupo V. Bueno, en primer lloc, felicitar a l'empresa Solutia, a Sergi i a tota la família de Solutia per la tasca que heu fet. Perquè començar l'any 1999, quan encara en Alcoi l'únic títol que havia relacionat un poc amb la informàtica era telemàtica, que portava 2 anys en marxa en la ciutat. I ser capaç de donar aquest pas per a convertir a la ciutat d'Alcoi en un referent de lo que seria la tecnologia del que estava latent i que tenia que ser el futur, com el web, les pàgines web, el mostrar la indústria que s'obrirà al món a través de l'organització d'internet, quan internet estava començant, demostra aquesta capacitat de l'alcoià de ser capaç de crear coses i ser capaç de predir el que és interessant per al futur. Aquestes jornades estan pensant en el mateix, estan pensant en la intel·ligència artificial aplicada a la salut, a la cosmètica, és a dir, aquells camps que són el futur i que necessitarem una gent preparada per a portar-la endavant. Però la Universitat Politècnica d'Aleix, en el seu campus d'Alcoi, també pensa en quines són aquestes necessitats futures, com ja ha dit Alberto, el consellal, de tindre personal preparat per a aquestes activitats de futur que venen que ja són realitat. I per tant, el fet que l'any que ve comenci en Alcoi un grau d'intel·ligència artificial, en la que tenim una plantilla de professors i de gent, que molts de vosaltres podríeu pensar, alguns que esteu treballant en dia, en preparar-se o poder donar classes en assignatures d'esta titulació, o el màster en computació i en informàtica industrial, i un poc que serà el complement formatiu per a tindre gent preparada per a aquestes empreses, vosaltres, Solutia i altres empreses, com has dit, que són necessàries, porten davant els reptes que van a canviar el món. És a dir, les dades, la interpretació de les dades, la intel·ligència artificial, que podem dir una calculadora que feia la raïs quadrada, ja era una intel·ligència artificial. Al final és un algoritme matemàtic que és capaç d'entre una pregunta donar-te un resultat. Pues, evidentment, quan això s'ha posat en marxa les redes neuronals, que eren coses que ja s'estudiaven fa molts anys, basant-se en les neurònies, d'anàlisi neuronal dels metges, pues, al final l'estructura matemàtica és la mateixa. El que ocorre és quan uno té una quantitat ingente de hardware que és capaç de processar, és capaç de tindre memòria per a guardar dades, és capaç de tindre sensors per a fer coses, i és capaç d'investigar a cada ciutadà de nosaltres en els mòbils per a saber el que estem fent i treure dades, pues, al final d'ahir, en tota una informació ben tratada, són capaços de pensar quasi més ràpid, evidentment, molt més ràpid que el cerebre humà, però evidentment la persona que està darrere per a verificar les coses. Solutia, la recordo jo en l'any, no sabia que s'havia creat en 1999, sabia que era uns anys, però recordo que era quan portàvem pocs anys de la titulació de telemàtica, també s'ha nutrit de prou alumnes del campus, i per tant agrair a Solutia i a aquestes empreses aquesta capacitat d'avançar-se a allò que tenia que vindre. I ara esteu fent el mateix. Jo crec que aquestes jornades i el que demana a vosaltres, a aquestes empreses, que sigueu capaços, junt a les universitats i sobretot al conjunt de la ciutat, de ser capaç d'avançar, perquè n'hi ha reptes molt importants en els que hem de donar una solució, i les empreses, el kit digital, la digitalització, tot això és fonamental per a ser competitius i sobretot per a que tindre una qualitat de vida. És cert que dependrem dels governs. Europa marcarà unes línies normatives per a que les coses tinguin baix control, però no sabrem què fa la Xina o què fa els Estats Units en el control de la intel·ligència artificial.
Per tant, som els ciutadans, els nostres vots és que tindrem que decidir quins són els que ens governen per a que les coses funcionin d'una manera o altra. Perquè al final el mal ús d'aquesta tecnologia també pot ser negativa per al ser humà o per al control d'una part del ser humà. I, evidentment, hem de fer tots uns esforços per a que els nostres professionals siguin ètics, els professionals que dediquen a això tinguin una ètica i els que tinguin prendre decisions al respecte també la tinguin. Per tant, donar-li enhorabona a Salut Dia i que continuïn 25 anys més, infinitament més, perquè al final veiem una plantilla de gent jove, gent amb ganes, gent que ja són majors, però que hem treballat per a que les coses funcionarin i que tenim també l'oportunitat de tots junts fer que les coses funcionen. I els reptes de la jornada d'avui per a mi són molt interessants, sobretot aplicat a la salut. Jo crec que la intel·ligència artificial pot ajudar moltíssim a enfermetats, a curar enfermetats i a que la solució de problemes mèdics se resolgui d'una manera molt més ràpida. Jo crec que és un dels grans reptes en què hi ha que aplicar la intel·ligència artificial, entre altres. Però la medicina, com sabeu, ara tenim uns acords que estem treballant en l'Hospital d'Alcoi per a treballar temes d'intel·ligència artificial i ahí també entraran les empreses. La idea de que al final la intel·ligència artificial servisca per a que ajudi el ser humà, evidentment, com tot el que fem, però que no sigui un problema per a la societat en la seva globalitat, i això hem de fer entre tots un esforç important. I nosaltres, empreses i universitats, tenim que treballar en aquesta línia. Hem de tindre un criteri ètic per a que les coses estiguen dins d'un reglament i que les coses siguin realment útils per a tots i no per a uns pocs. Moltes gràcies. Per finalitzar aquesta presentació de les jornades, tenim a Sergio Grau, CEO de Soiti. Agrair a Alberto, a Pau, a Alejandro, a la Càmera de Comerç, així directats que estem com a casa, el que hagin assistit, a tots els que esteu presents i a les que vindran. Perquè, bueno, ens va molta il·lusió compartir amb vosaltres esta celebració, que per nosaltres és important. Són 25 anys, es fet que vam ser el 99 i això ja ha plogut molt, però jo crec que ha plogut molt, però ha plogut bé. Fa 5 anys fem el 20 aniversari, apenas fa, no sé, pareix que ha sigut ahir, va ser el 2010, i en 5 anys, que per cert han sigut jo crec que 5 anys de creixement més important de Solutia i que hem aconseguit metes que ni podríem imaginar, han demostrat que adaptar-se a una pandèmia, adaptar-se a nous reptes, adaptar-se, ser flexibles a noves maneres de treballar, el teletreball, la connexió amb els clients, el tindre nous serveis que pogueren donar el que ens necessitava, no? El gran món d'internet, que és la veritat és immens i cada volta és més gran. I jo crec que això per Solutia ha sigut la demostració que estem preparats, no per estos 25 anys, sinó per 25 més, o pels que facin falta. Aquesta capacitat, no vaig a dir la paraula resiliència, perquè és que resiliència, empoderament, és que es diu cada volta, entonces ja, és brutal, són paraules que millor que no. Estem parlant de capacitat d'adaptar-se a lo que vinga. I en el món d'internet, de les noves tecnologies, és fonamental. Jo crec que en aquest sentit, Solutia podem estar orgullosos de dir que una volta han passat per on han passat, han viscut tot el nostre recorregut. En l'actualitat estem en una situació on podem donar una solució completa al món d'internet, des del hosting, que s'arriba ara en la problemàtica dels hackers, de la seguretat. Nosaltres som de les poquetes empreses que podem donar un 24/7 en assistència al hosting, a l'allotjament de webs, que és molt important, i després tot el que és el ventall de serveis que nosaltres donem, des dels projectes web, solucions de venda a internet, tot relacionat en posicionament SEO, en presència en les redes, en un departament de màrqueting, en una branca també que fa possible que podem donar aplicacions en entorns com de tablets, com de telèfons, que avui dia són fonamentals. I al fin i al cap tot això que el kit digital, el programa de kit digital, ens ha reconegut perquè les solucions que ha proposat el kit digital, el 100% d'elles som nosaltres proveïdors. Probablement no coneixem una altra empresa, probablement n'hi hagi per al nostre territori, que puga donar absolutament el 100% de les solucions que en aquest cas el Ministeri havia donat al kit digital, que està sent una veritat, està sent un motor molt gran en aquest sector. Sense oblidar que nosaltres també tenim una part, som els creadors d'un sistema de gestió d'eficiència energètica ECAS, una empresa que és Evolutia, una empresa nostra que té una seu central en Alcoi, que té a més seus també en Castelló i que està sent una de les empreses capdavanteres en l'estat espanyol en quant a auditories energètiques
estem en, no sé si són 3,9 terabytes auditats, més de 400 empreses, que estem parlant de totes les seus de Primark, totes les seus d'Indra, Deutsche Bank, British Petroleum, tots són auditats per nosaltres. Estem ara gestionant en Evolutia, a través del sistema que fa de Solutia, 250 milions d'euros en electricitat i gas a l'any, i sobretot, i estem molt orgullosos, aquest sistema està permetent a Evolutia, i podeu veure en la nostra pàgina web, haver estalviat l'emissió de 2.900.000 tonellades de CO2 per la gestió d'eficiència que nosaltres estem fent, que jo crec que l'eficiència energètica n'hi hauria que considerar-se com a energia verda, la verdadera energia verda, que és la que no es consumeix. Tot i això, Solutia també n'hi ha que ressaltar que és una part fonamental del nostre present, i ara tot això ens permet ser, diguem, un focus de mirar endavant, com molt bé Pau ha comentat. Mirar endavant en internet fa molta por, perquè és molta cosa, la intel·ligència artificial també està entrant així, l'internet de les coses, el IoT, que haureu vist, Internet of Things. Doncs això també és un camp que, en un projecte que, al llarg d'esta jornada donarem un poc més compte i es parlarà, juntament amb l'Institut Tecnològic Textil, que també és de cosmètic, juntament amb una empresa capdavantera en teixits tècnics com és l'Urbel d'Ontinyent, diguem, ja no capdavantera a nivell espanyol, sinó capdavantera a nivell europeu, i Solutia, hem configurat un projecte molt important i en la col·laboració del Centre Esportiu JP i també d'una altra empresa, una startup de les més capdavanteres de València, com és Blautic, i si es doneu compte, estem parlant d'empreses del territori, algo que ha assenyalat Alejandro, jo crec que és molt important, perquè l'empresa del territori, de noves tecnologies i de gran component tecnològic, va ser fonamental per treballar això que es parla molt però no es fa tant, que és el conservar el talent. El talent n'hi ha que conservar-lo, és de veres molt important, és el paper de la universitat, de la formació, de les administracions, però al final la cosa és la gent en talent, la gent que en esforç, en aquesta capacitat, necessita camps on aplicar aquest talent. No és que no vulgui quedar-se, és que no hi ha camps, tenim que obrir aquests camps on aplicar aquest talent, on desenvolupar-lo i on hi hagi il·lusió. En aquest cas, jo crec que aquest projecte que estava comentant és un projecte que d'explicaré molt per davant, perquè és interessant que ens parlen després els ponents, que va a crear un traje intel·ligent, molt tecnificat, en aplicacions d'EMS, de sistemes d'electroestimulació, i governat, controlat per una aplicació programada i desenvolupada per Solutia, que no només aplicarà programes o sistemes d'intel·ligència artificial, sinó que estarà o podria estar en connexió en xarxes socials, alimentació, informació de tot tipus, que pugui configurar un trajecte. Que no només potencie el tema de la gestió esportiva, el rendiment esportiu, la situació fisiològica del teu cos, sinó que per altra part també en la indústria cosmètica pugui potenciar, com està demostrant-se, la utilització de cremes per tractaments com varilles, com estries, com tot el que és els beneficis dermostètics. I com a tercera part, jo crec que de lo més important, està demostrant-se en estudis que l'electroestimulació aplicada d'una manera molt particular no només a persones de rehabilitació, que en aquest cas és molt important perquè no es poden minimitzar, sinó a persones que tenen mobilitat molt reduïda a causa d'enfermetats greus o a causa d'edats molt avançades, proporciona uns beneficis al sistema limfàtic, cardiovascular, respiratori, que estan demostrant-se que la qualitat de vida d'aquestes persones que no tenen moltes opcions està sent augmentada molt significativament. Tenim que donar-se compte que sí, som un país que té una de les esperances de vida més grans d'Europa, més grans del món, però també som el país que aquests últims anys de vida són pitjors, en menys qualitat. I això va a ser aplicant tecnologia i agrupant moltes modalitats. Si esteu veient, estic parlant de moltes rames de l'indústria, totes, diguem,
bueno, centralitzades en un projecte. Jo crec que més que un projecte és un camp on aplicar aquest talent, aquests coneixements, aquest desenvolupament tecnològic que sempre a Solutia ens ha agradat investigar i tindre un futur per ell. En aquest sentit, estic orgullós de tindre este projecte en particular, encara que nosaltres tenim altres línies, dies i el dia a dia que tenim que complir, perquè una empresa també de vegades el primer que té que fer és tirar endavant aquests 25 anys, treballar, l'esforç és importantíssim i sobretot l'equip humà i aquestes ganes de dia a dia de fer més coses i de cooperar en el teu entorn social, en el que sí que vos dic que sempre estarem compromesos en el que és el territori i la nostra manera de fer les coses que pensem que va aportar molt en un futur. Per lo de més, ja la deixo pas... I per última part que en aquest projecte, aquestes 3 rames que vos ha dit, també està una quarta més de futur, però ja està investigant molt, que és el gaming, com comentava antes en algun pilot. No només este traje pot obrir aquests camps, sinó també en el camp dels videojocs. Està experimentant-se aquesta realitat augmentada, combinat amb realitat augmentada, en sensacions cara als jocs, i tot això el que es necessita és gent amb ganes, gent amb il·lusió, perquè l'altre, des de Salut, intentarem fer el possible per tirar endavant que tot això és caure. Moltes gràcies per estar així i ja deixo pas que Nico mos presente a la primera ponent. A totes i tots, com bé han dit, jo soc Isabel Ferri i la veritat és que estic molt contenta d'estar així. Com ja han comentat, jo vaig començar la meva vida laboral en Solutia i és un orgull poder estar així i presentar el treball que estic duent a terme ara en la meva tesis doctoral. Actualment estic treballant com a personal investigador en la Universitat Politècnica de València en un grup d'investigació que es diu VertexLit, que està al campus d'Alcoi, així que estem propers per a qualsevol cosa que necessiteu. I bé, el meu grup d'investigació està dins del BRAIN, que és l'Institut Valencià d'Investigació en Intel·ligència Artificial, i, com em comentava, vaig a presentar-vos un projecte que es diu Interacció Multimodal i Realitat Augmentada Semàntica per assistir a persones dependents. I abans de començar, voldria fer-vos una pregunta. Quants dels que esteu així esteu familiaritzats i heu utilitzat alguna vegada solucions d'intel·ligència artificial? Podeu alçar la mà? Vale, això ens facilita molt les coses perquè pot anar més ràpid. Pràcticament, al final és un boom, està al dia de la IA. Però bé, vaig a començar per una introducció, per a que entengueu els conceptes un poquet tècnics del que hi ha darrere, per a que veieu que no és màgia, que són matemàtiques. I em permetreu, vaig fer la presentació en castellà, així que vaig a canviar d'idioma. Bueno, vamos a hacer una introducción a la IA. La inteligencia artificial se define como sistemas que dotan a las máquinas de la capacidad de hacer tareas que habitualmente se relacionan más con la inteligencia humana, ¿de acuerdo? Si pensamos en un ordenador, sabemos que hay tareas las cuales un ordenador puede hacer de forma mucho más eficiente que los humanos, como es el caso de cálculos matemáticos complejos. Sin embargo, hay un conjunto de tareas que históricamente se han relacionado más con la inteligencia humana. Por ejemplo, si nos dan una imagen en la que hay un perro, probablemente nosotros, como seres humanos, inmediatamente, a no ser que la imagen sea muy engañosa, sepamos reconocer que ahí hay un perro, ¿no? Es algo bastante sencillo. Para una máquina, usando algoritmos tradicionales, esta tarea puede ser muy complicada, yendo píxel a píxel, reconocer que ahí hay un perro. La inteligencia artificial dota a las máquinas de la capacidad de realizar este tipo de tareas. Dentro de la inteligencia artificial tenemos dos subcampos, los cuales vale la pena mencionar antes de seguir adelante. Uno es el aprendizaje automático, es el machine learning. Son algoritmos que, en base a un conjunto de datos bastante grande, de los cuales el programador le da las características en las que se tiene que fijar, es capaz de, sin reglas preestablecidas, hacer predicciones, identificar patrones, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el aprendizaje profundo, el deep learning, que realmente es el culpable del boom que ha tenido la IA recientemente. El término inteligencia artificial se acuñó alrededor de 1950, sin embargo, a partir de 2022, con
la salida al mercado de ChatGPT es cuando la población en general ha dicho, uy, algo pasa aquí, ¿no? Y esto es gracias al aprendizaje profundo. Son técnicas que utilizan redes neuronales, de las cuales ahora hablaremos, que tratan de simular de alguna forma cómo funciona el cerebro y cómo aprende nuestro cerebro humano. Estas herramientas de Deep Learning son capaces, a partir de muchos datos, aprender de ellos sin ni siquiera que los humanos le digamos las características en las que se tienen que fijar, ¿de acuerdo? Bueno, por seguir hablando de tipos de modelos de inteligencia artificial, tenemos por un lado los modelos generativos, ¿no? Son estos modelos que nos permiten generar contenido nuevo. Tenemos modelos de lenguaje que nos permiten generar texto, como es el caso de ChatGPT, Claude, Gemini. Entienden y generan nuevo lenguaje. Por otro lado, tenemos modelos predictivos. Los modelos predictivos, en base a grandes cantidades de datos, son capaces de anticipar resultados. Por ejemplo, si tenemos un dataset muy grande con características de un inmueble, de un piso, tenemos los metros cuadrados, la localización, en qué ciudad está, y tenemos una columna con el precio, en base a muchos datos de estos, un modelo predictivo, si tenemos un piso con características nuevas que no ha visto antes, tenemos sus metros cuadrados, su localización, podrá predecir el valor que este inmueble podría tener en el mercado, ¿de acuerdo? Y por último, quería resaltar los clasificadores. Los clasificadores nos permiten, en base a conjuntos grandes de datos, crear clústeres, crear grupos diferentes de datos. Si tenemos datos etiquetados, es decir, por volver al ejemplo de las imágenes, tenemos un grupo grande de imágenes de perros con la etiqueta de que ahí hay un perro, un grupo grande de imágenes de gatos con la etiqueta de que hay un gato, de gorilas y de otros animales, en base a una nueva imagen, por ejemplo de un perro, un clasificador sabrá decir que hay un perro, ¿de acuerdo? Es algo que, en este caso, es un ejemplo bastante sencillo, pero si lo extrapolamos a problemas más complejos, pueden ser muy útiles, ¿de acuerdo? Y bueno, antes de seguir, quería hablar de cómo funcionan las redes neuronales, ¿no? Quería resaltar que las redes neuronales no son bases de datos. Cuando entrenamos un modelo de lenguaje, por ejemplo, con grandes cantidades de texto, prácticamente petabytes, casi todo el contenido de Internet, la red neuronal no tiene dentro todo este texto con el que se ha entrenado. Extrae la esencia de los datos, las relaciones entre las palabras, en unos pesos, unos números matemáticos que se llaman pesos. Estos pesos, durante el entrenamiento, durante todas las veces que ve esas imágenes, que trata de aprenderlas, se modifican mediante operaciones matemáticas complejas, derivadas y reglas matemáticas, y hace que al final tenga la esencia de los datos. De forma que, dada una nueva pregunta, sea capaz de generar el texto con la mayor probabilidad. Esto es una forma similar a cómo aprendemos los humanos. Si nosotros estudiamos historia, no tenemos dentro de nuestra cabeza el libro de historia entero. En base a leer y aprender todos estos datos, nos quedamos, ¿no?, con las fechas. Igual no lo decimos exactamente igual que el libro de historia. Un ChatGPT no nos devolverá 2 veces la misma respuesta, variará las palabras, pero sí que tenemos la información, ¿de acuerdo? Bueno, la inteligencia artificial tiene muchos campos. Voy a resaltar varios, de los cuales luego uso en el proyecto que os voy a presentar. Por un lado tenemos el procesamiento del lenguaje natural. Son sistemas que pueden entender y generar nuevo texto, ¿de acuerdo? Dentro del procesamiento del lenguaje natural también tenemos la traducción automática, y lo menciono porque luego veremos algún ejemplo. Tenemos también aplicaciones de visión artificial que nos permiten reconocer objetos, describir imágenes, detectar coordenadas exactas dentro de una imagen de dónde están objetos. Y bueno, también tenemos algoritmos de IA que nos permiten tomar decisiones, planificar, procesar datos, encontrar las rutas óptimas, ¿de acuerdo? Bueno, en el mundo del desarrollo web, por hacer un guiño así rápido a Solutia, tenemos muchas opciones también para aplicar la inteligencia artificial, desde generar contenido, generar elementos visuales, textos, hasta hay estudios que tratan de personalizar la interfaz web en base al usuario, en base a cómo se siente, cómo reacciona, puede cambiar la disposición de la interfaz para adaptarse a él. Tenemos generadores de código, por ejemplo GitHub Copilot nos ayuda a programar, en base a comentarios incluso es capaz de ayudarnos a desarrollar las funciones. ChatGPT también nos puede ayudar con el código y eso es algo que en la universidad trae bastantes quebraderos de cabeza a la hora de evaluar a los alumnos. Y bueno, tenemos también chatbots, interfaces conversacionales que pueden ayudarnos a interactuar con los clientes en base a responder sus preguntas y ese tipo de acciones. Y bueno,
para que veáis un ejemplo de, por ejemplo, lo que puede hacer GitHub Copilot. He puesto este vídeo cortito. En este caso simplemente hemos escrito el comentario. Le hemos dicho que queremos dibujar un cono de helado en base a figuras geométricas, ¿vale? Con JavaScript. Y todo lo que está escribiendo de código ya no lo está escribiendo el usuario. GitHub Copilot va proponiéndonos, como veis, primero lo propone en gris y nosotros vamos dándole al tabulador y entonces automáticamente, incluso sin saber mucho de JavaScript, es capaz de generar pues, el cono de helado, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo sencillo para que lo veáis de forma visual, pero también nos puede ayudar a hacer funciones más complejas. Sin embargo, ¿eso quiere decir que no vamos a necesitar ya saber programar? No, si en algún momento falla algo y no sabemos por qué, probablemente GitHub Copilot diga, ah, yo genero código. Entonces es importante que entendamos el código, que sepamos hacerlo, porque si no sabemos hacer las bases, no vamos a saber hacer cosas más complejas. Y cuando luego falla algo, no somos nosotros los que nos hacemos responsables, ¿de acuerdo? Bueno, para generación de logo, he puesto un ejemplo de generación de imágenes. En este caso, le he pedido a un modelo de lenguaje, como es Claude, que me ayude a hacer un prompt para generar un logo para una empresa que se dedica a desarrollar juegos, ¿de acuerdo? Yo no tengo ni idea de diseño, pero en base a este prompt he ido a Recraft, que es una aplicación con inteligencia artificial, que nos permite crear imágenes de diferentes tipos, desde PNG hasta imágenes vectoriales que se pueden escalar. Y bueno, hemos diseñado diferentes alternativas, ¿de acuerdo? Esto ha tardado cuestión de menos de un minuto y podemos ir cambiando y generando nuevas alternativas. Y para acabar con la introducción a la inteligencia artificial, quería enseñaros un ejemplo de traducción, ¿no? Como sabemos, los modelos de lenguaje o incluso traductores potenciados con IA son capaces de traducir textos de forma bastante precisa. Incluso si tenemos una traducción entre dos idiomas, los cuales tienen culturas diferentes y expresiones diferentes, la inteligencia artificial puede ayudarnos a traducir esto teniendo en cuenta la cultura de cada idioma. Si yo le digo a ChatGPT que traduzca texto en valenciano en el que use la expresión alabapalá, probablemente si uso un traductor convencional diría alabapalá. Sin embargo, con ChatGPT le digo, ten en cuenta que estoy usando expresiones valencianas. Me lo traduciría como a lo loco, ¿vale? He hecho una prueba y sí que funciona bien. Pero vamos un poquito más allá, ¿no? Y he hecho una prueba con HeyGen, en el cual tengo un vídeo mío hablando en castellano, que es el que grabé, y le dije, vale, ahora hazme hablar en francés. Y bueno, este es el resultado. Voy a enseñaros primero la opción de castellano. Bueno, no se escucha. ¿Podemos hacer que se escuche? O... Podemos intentar. Vale, pues si no, no pasa. No quiero hablar en francés. Puc parlar en francès, però el francès de Heijen és millor. Bueno, puc arribar el micro a l'altaveu, sí. Funcionarà. A veure si no carrega el micro, però estaria mal. Hola, vamos a hacer una prueba de cómo la inteligencia artificial puede traducir nuestros vídeos a diferentes idiomas y puede hacer que nosotros hablemos un idioma del cual ni siquiera puede que sepamos cómo se habla. Bueno, este es el ejemplo en castellano y esta es la traducción que me devolvió Heijen en cuestión de 1 minuto y medio, 2. Bonjour, nous allons faire un test sur la façon dont l'intelligence artificielle peut traduire nos vidéos dans différentes langues et peut nous faire parler une langue que nous ne savons même pas en parler. Como veis, no solo me permite hablar en un idioma el cual no domino demasiado, hay muchos idiomas diferentes, puedo escoger desde francés hasta ucraniano, hasta chino, ¿de acuerdo? Escogí francés porque algo sí que entiendo y digo, mira, no sea cosa que me haga decir alguna barbaridad. Pero, como veis, no solo clona mi voz y me hace hablar en otro idioma, sino que también adapta la forma en la que pronuncio y respeta los movimientos de cabeza que estaba haciendo. Así que, un ejemplo de hasta qué punto está desarrollada ya algunos algoritmos. Bueno, ahora hemos hablado de inteligencia artificial. Sin embargo, en el proyecto del que hablaré uso dos tecnologías diferentes. Por un lado, inteligencia artificial y por otro, realidad aumentada. Muchos ya sabréis qué es la realidad aumentada, pero por poneros en contexto, es la superposición de elementos sintéticos
en el mundo real. La realidad aumentada nos permite, dado unas gafas o un móvil o una tablet, seguir viendo el mundo real y añadir elementos que nos den información, que resalten objetos, ¿de acuerdo? E incluso interactuar con ellos. Aplicaciones, tiene muchísimas en el campo de la educación. Por ejemplo, hemos tenido algún proyecto en el cual tenemos un museo interactivo y tiene un libro, pero el libro está deteriorado, entonces está en una vitrina. Por tanto, los visitantes que van al museo no pueden mirar el libro. Recreamos este libro con realidad aumentada. En base a una tablet, pues puedes pasar las páginas y ver el contenido del libro, viendo todo el entorno del museo también. En comercio podemos ver, por ejemplo, cómo quedan los productos que compramos en nuestra propia casa. En arquitectura podemos hacer que los planos cobren vida y ver cómo quedarían en 3D. En cuanto a juegos de entretenimiento, aunque no lo parezca, es uno de los mercados principales de la realidad aumentada y virtual, y nos ofrece nuevas formas, ¿no?, de entretenimiento y nuevos tipos de juegos. Algunos de los más famosos es Pokémon GO. Si hablamos de realidad aumentada, solo con pensar en Pokémon GO, en el que yo puedo enfocar aquí la mesa y me puede salir un Pikachu para capturar, eso es un ejemplo que todo el mundo tiene en la cabeza. Algunos filtros de Snapchat o Instagram que nos permite cambiar nuestra cara y hacernos, pues, más guapos o con caras extrañas. Y IKEA Place nos permite el mueble X que compremos, no voy a inventar un nombre de IKEA porque... pero nos permite este tipo de muebles ver cómo quedarían en nuestra casa antes de comprarlos, ¿de acuerdo? Así que, ¿por qué no mezclar ambas tecnologías, haciendo que la inteligencia artificial analice los datos, nos conteste, nos asista en nuestro entorno, y la realidad aumentada nos permita visualizar todos estos datos y todos estos desarrollos que hemos hecho con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? En este caso nos hemos centrado en un campo que es uno de los mayores desafíos que vamos a tener en Europa en los próximos años, y es el envejecimiento de la población, ¿no? Se espera que para 2050 el número de personas mayores de 60 años se duplique. Y esto genera necesidades a largo plazo, pero también a corto, porque tenemos una escasez de cuidadores, de profesionales que se dedican a asistir a personas dependientes. Si vemos que la población se va envejeciendo y que ya tenemos a día de hoy pocos cuidadores, ¿qué va a pasar en los próximos años, no? Además, las personas dependientes suelen tener diferentes necesidades, dependiendo de la enfermedad o de la edad o del tipo de dependencia que tengas. Vas a necesitar, ¿no?, una adaptación de tu casa, una adaptación de tu entorno u otra. Así que hemos decidido aplicar estas tecnologías, ¿no?, para ayudar a usuarios que están en fases tempranas de dependencia, ¿no? La idea no es enfocarlo a usuarios que ya necesiten una dependencia, porque es cierto que el cuidado humano no se puede reemplazar. Somos seres humanos y necesitamos este contacto social, pero sí imaginar que estáis en primeras etapas de Alzheimer o de dependencia, que tú estás acostumbrado a ser independiente en tu casa, a valerte por ti mismo, y de repente ves que necesitas ayuda, ¿no? Es una situación dura para el enfermo, dura para el entorno, y que en las primeras etapas, cuando son, por ejemplo, pérdidas puntuales de memoria, con tecnología sí que podemos mitigar, ¿no?, y hacer este proceso un poco más, hacerlo más largo en el tiempo, ¿no?, para hacer que tardes un poco más en necesitar esta ayuda. Y bueno, para esto vamos a usar las tecnologías que ya hemos presentado anteriormente, que son inteligencia artificial y realidad aumentada. ¿Cuál es el objetivo? Pues hacer un poco más independiente en el hogar personas en primeras etapas de dependencia, proporcionando un asistente inteligente que haga una guía paso a paso de lo que tiene que hacer en base a una pregunta del usuario, que se adapte, ¿no?, al entorno del usuario, porque cada uno en nuestra propia casa tenemos las cosas en diferentes sitios, nos gusta hacer las cosas a diferente manera, y con información multimodal. Por si alguien se pregunta qué es eso de información multimodal, puesto aquí una definición básica. Información multimodal significa que vamos a tomar como entrada no solo un tipo de datos concretos, por ejemplo texto, sino diferentes modalidades de datos. Podemos tomar voz, texto, imágenes, ¿de acuerdo? Estos sistemas lo que hacen es procesar todas estas entradas, generar la respuesta y puede generar una salida también en diferentes tipos de datos. Y bueno, tiene ventajas porque nos ayuda a entender mejor el entorno del usuario y a asistirle de forma más adecuada y adaptada a sus necesidades.
Bueno, el sistema está diseñado para tener una entrada multimodal, como ya hemos dicho, que tenga por un lado una imagen del entorno del usuario, por otra parte la consulta, que era el propio usuario, y una guía de la rutina del usuario. La idea de esta guía es que los familiares del usuario, antes de usar la solución, puedan paso a paso detallar dónde guarda su familiar las cosas en su casa, qué rutina suele tener, qué medicación suele tomar, incluso si tiene alguna dieta concreta, de forma que, dada una pregunta del usuario, el sistema no genere la respuesta en base a lo que a él le dé la gana, sino en base al entorno concreto. Y bueno, la consulta del usuario inicialmente se pensó hacerla en texto. ¿Qué pasa? Para una persona mayor o una persona que está empezando a tener algún tipo de dependencia, igual escribir en una tablet o en un móvil, que es la plataforma para la que está pensada la solución, no es lo más oportuno. Así que integramos el conocimiento de voz de forma que la persona simplemente pueda realizar la consulta en voz oral y el sistema de reconocimiento de voz lo traduzca a texto y ya entra al sistema. ¿Qué problema tenemos? Claro, dependiendo del tipo de dependencia, es posible que tenga el usuario problemas a la hora de pronunciar, a la hora de expresar lo que quiere decir, ¿no? Por eso hicimos un estudio paralelo a esta solución, en el cual se hizo una adaptación de sistemas de reconocimiento del habla para gente con problemas de pronunciación. Concretamente, cogimos el problema de la afasia. La afasia es un problema que viene dado por una disfunción en alguna parte del cerebro, puede ser por un ictus, por algún accidente, y hace que el usuario pueda tener problemas al hablar, al comprender, o incluso, y es el caso en el que nos centramos en este estudio, pueda saber lo que quiere decir, tener la idea, pero a la hora de expresarlo, a la hora de pronunciarlo, no poder expresar las palabras, tener problemas de expresión. Así que usamos un modelo de reconocimiento del habla, que es Whisper, es uno de los más conocidos y de los que mejores resultados está dando a día de hoy. Y cogimos, por otro lado, una base de datos enorme de una dataset que se llama Afasia Bank, que tenía grabaciones de personas con afasia. Y la traducción. Tuvimos que adaptar estas grabaciones y finalmente lo que hicimos fue reentrenar el modelo Whisper, las últimas capas, porque Whisper es un modelo enorme, con muchos parámetros, de forma que al final hicimos pruebas y se adaptaba mejor, ¿no?, a los usuarios con este tipo de problemas de pronunciación. En este caso la solución la hicimos en inglés y ahora estamos trabajando para encontrar datos en castellano. Estamos colaborando con AIN, que es una asociación de Alcoy, para intentar recopilar datos en castellano y pasar los resultados a hablar español. ¿Qué pasa? Claro, en afasia, en el caso de afasia concreto que os he dicho, el hecho de que transcribamos bien lo que está intentando decir una persona que no pronuncia, no tiene garantías de que reflejemos de forma correcta lo que está intentando expresar. Si es una persona que tiene problemas para encontrar las palabras, por mucho que yo transcriba bien las palabras que ha dicho, no quiere decir que me quede bien con la esencia de lo que quería decir. Así que fuimos un paso más allá e hicimos un sistema también multimodal. Por un lado usamos el modelo adaptado, es el Whisper Small Model, que es el modelo que adaptamos con los datos de gente con afasia, y por otro lado usamos un sistema visual, multimodal, que nos permitía obtener descripciones de las imágenes del entorno. Así que usamos la transcripción del habla y la descripción de su entorno para que con un modelo de lenguaje modificara esa transcripción para adaptarse mejor a lo que quería decir. Por ejemplo, si el usuario decía algo similar a chocolate y veíamos que estamos en una cocina con un bote de Nesquik, pues a lo mejor lo que quiere decir está relacionado con el Nesquik que está viendo, ¿no? Hicimos algunas pruebas luego con usuarios y realmente el sistema tuvo bastante buenas valoraciones y es un sistema que estamos trabajando para adaptar con el asistente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a volver a la entrada del asistente. Hemos dicho que tenemos la imagen del entorno, la pregunta del usuario, en este caso estamos adaptándolo a que sea por voz y adaptado a las necesidades concretas del usuario, y el documento con la información concreta de su entorno, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto se convierta en un asistente? Bueno, ahí es cuando entra la tecnología. Usamos realmente muchos modelos de inteligencia artificial, los cuales integramos en el mismo sistema.
Por un lado tenemos el modelo de lenguaje visual para analizar la imagen del entorno y poder detectar los objetos, con un modelo de detección de objetos para resaltarlos en realidad aumentada. Tenemos un modelo de lenguaje que nos permite generar las respuestas y usamos una técnica que se llama RAG, en la cual ahora explicaremos. Por introduciros un poco a las diferentes tecnologías que usamos, en el caso de los modelos de lenguaje, la mayoría tendréis en la cabeza ChatGPT y todo lo que este nos permite. Como vemos en el GIF, son modelos que se entrenan con enormes cantidades de texto y nos permiten comprender el lenguaje y generar respuestas a las preguntas. Incluso pueden adaptarse, ¿no? Pueden adaptar la respuesta a la salida que le pidamos. Podemos decirle que lo haga más esquemático, que lo adapte para niños de 8 años o que lo adapte para una persona en su hogar, ¿verdad? ¿Qué pasa? ChatGPT puede tener una respuesta, puede alucinar, ¿no? Y darnos una respuesta que no se adapte al entorno del usuario. Por eso usamos RAG. RAG es una técnica que se llama Retrieval Augmented Generation, que nos permite, en base a un documento o una base de datos vectorial, hacer que el modelo de lenguaje busque la información aparte de en su entrenamiento en este documento, ¿no? Por tanto, cuando el usuario hace una consulta, el modelo de lenguaje accederá por batches, por trozos, al documento en cuestión y buscará si ahí hay información relevante a la pregunta del usuario. Si hay información ahí, se adaptará a esa información y la introducirá en su sistema a la hora de generar la respuesta, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos el Visual Language Model, el cual nos permite, en base a la imagen, obtener los elementos de la imagen que el usuario necesita interactuar con ellos a la hora de generar la guía paso a paso. Y luego, con el modelo de detección de objetos, obtendríamos las coordenadas de estos elementos para resaltarlos en realidad aumentada. Y claro, hemos dicho que no era igual muy útil para el usuario escribir texto, entonces tampoco es lo más adecuado para el usuario responder solo en texto, mostrar el texto por pantalla. Puede que el usuario tenga problemas para leer, si muestra el texto por pantalla no puede ver su entorno con realidad aumentada de forma tan clara. Así que la salida del sistema usará síntesis de voz. Síntesis de voz es la tecnología que permite pasar de texto a audio, ¿de acuerdo? De forma que el usuario hable y el sistema le responda en voz también, ¿de acuerdo? La verdad es que los modelos de lenguaje y las redes neuronales han permitido que la síntesis de voz haya mejorado mucho y los sistemas hablen de forma bastante natural. Así que antes, por ejemplo, cuando hablábamos con Google, la voz era muy robótica, nos hacía hasta gracia. Ahora los sistemas son capaces incluso de modular la voz en base a los sentimientos del usuario o lo que quiera transmitir, ¿de acuerdo? Bueno, este es un diagrama en general del sistema. Como vemos, tenemos la entrada, el documento, la cuestión y la imagen. Tenemos el sistema visual que nos permite obtener la información del entorno. Tenemos el RAG para obtener la información del documento y con todo esto el sistema de lenguaje genera la respuesta y la lista de objetos. La lista de objetos se pasa a un modelo de reconocimiento de objetos que nos saca las coordenadas, las cuales visualizaríamos con realidad aumentada. Y ya con todo esto generaríamos la salida. ¿Cómo usamos la realidad aumentada? Bueno, la primera idea que tuvimos fue usar el LiDAR. LiDAR es un tipo de escáner que nos permite mapear el entorno y pasarlo a realidad aumentada. ¿Qué pasa? Esta tecnología es muy cara y igual no era lo más óptimo para hacer una solución escalable que cualquiera pueda tener en una aplicación. Así que usamos, mapeamos, ¿no?, el entorno del usuario en 3D mediante raycasting, que es como si proyectamos un rayo virtual hasta la malla del entorno que hemos escaneado previamente. Y con esta técnica podemos fijar los objetos y hacer que se resalten. De este modo, la salida del sistema resaltará, ¿no?, los objetos en realidad aumentada, los cuales el usuario tiene que utilizar, y mientras por voz nos dará la guía paso a paso de qué tiene que hacer con esos objetos. Para que veáis un caso práctico, imaginaros que tenemos una persona que está empezando a tener pérdidas puntuales de memoria, pero aún es capaz de vivir independientemente en su casa. Y llega a la cocina despedido porque tenía que hacer algo y dice, uy, ¿yo qué tenía que comer hoy?, ¿no? Podría usar el sistema, preguntar, ¿qué tenía que comer hoy?
y el sistema le dirá, bueno, hará la foto del entorno automáticamente cuando haga la pregunta y le dirá, vale, hoy es martes, hoy te toca comer pollo a la plancha con patatas, vamos a ver cómo hacemos esto. Como tendrá el documento, sabrá dónde guarda las cosas el usuario, entonces dirá, ves a la nevera, en la segunda balda sueles guardar la carne, resaltará la nevera, coge la carne, sueles guardar las sartenes debajo del fregadero, abre el armario, lo resaltará, y en base a eso irá guiando paso a paso de él todos los pasos que tiene que hacer y con qué elementos tiene que interactuar, ¿de acuerdo? Otro caso, por ejemplo, si no se acuerda de qué medicación tenía que tomar, ¿no? Con la información adecuada también podría decir, uy, ¿y yo qué medicamento tenía que tomar hoy? Le dirá, bueno, hoy te toca este medicamento, lo guardas en tal sitio, ve aquí, ves el medicamento, sí, vale, coge el vaso de agua, lo guardas en este armario y poco a poco pues irá guiando al usuario en estas tareas, ¿de acuerdo? Obviamente en etapas más avanzadas de la dependencia sí que necesitaríamos ya la intervención humana, pero como primera solución pues es algo que puede ser muy útil. ¿Qué nos permite? Pues una mayor independencia en las primeras etapas de las personas dependientes, aumentar la calidad de vida y darles más autonomía y disminuir la carga de los cuidadores en estas primeras etapas. Así que como conclusión, como hemos visto, es una solución teórica, una solución que estamos llevando a la práctica y que es bastante sofisticada en el sentido de que usamos diferentes modelos, algunos de ellos los tenemos que adaptar. Integra por un lado inteligencia artificial y por otro realidad aumentada. Estamos intentando mejorar ahora la realidad aumentada para que sea de forma más fluida y que se resalte los elementos de forma más natural. Y bueno, nos permite en general mejorar la calidad de vida de las personas. Así que esto ha sido todo. Muchas gracias.